Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar otra noche más aquí en el Toro por los Cuernos. Este Toro por los Cuernos, podríamos decir que va a ser un toreo a la limón, porque tengo la enorme suerte de contar con un programa especial, muy especial. A nuestra invitada ustedes la conocen, no hace falta que yo se la presente, pero por aquello de que no me queda más remedio que hacer unas pequeñas presentaciones, les diré que es licenciada en Filosofía y Letras, que es profesora de Historia y que es, bueno, tertuliana, escritora en determinados medios de comunicación y es diputada constituyente. Fíjense ustedes, una diputada constituyente, yo creo que para un político no hay nada más que más le enorgullezca que el haber sido parte de la historia en una constitución tan importante como la nuestra del 79. Nona Inés Vilariño, muchísimas gracias, Nona. Buenas noches, muchas gracias, Pepa, por una vez más darme la oportunidad de conversar, que es lo que más me gusta en el mundo. Y fíjate, conversar contigo y luego conversar con los televidentes, pues es un regalo. Pero digo yo, Nona, que yo hablo del perfil Nona para el bufete. Pero Nona como mujer es una mujer de rompe y rasca. Yo creo que es de las personas que yo estaría horas y horas escuchándola porque habla que es una verdadera delicia. Escribe que es una verdadera delicia. Y Nona, ¿cómo siente y cómo piensa Nona? Pues eso es lo que vamos a intentar descubrirles esta noche. Porque el programa eres tú, Nona. Bueno, espero que seamos las dos y que espero tener yo, que tú sí que la tendrás seguro, la capacidad de no aburrir a los televidentes porque es un poco largo y quizá algunos que me vayan a oír esta noche o muchos me habrán oído ya muchas veces alguna de las cosas que seguro que contaré así. Sí, pero otras no. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos, Nona? La Nona niña que está por Ferrol y que corre por ahí, ¿tu primer recuerdo qué sería? Bueno, yo digo siempre que no sabría decirte el primero exactamente, pero el recuerdo grabado en mi mente, el más, digamos, importante, el que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, el hombre de mi vida, mi padre. ¿Tu padre? Sí, mi relación con mi padre. Que conste que eso no significa nada en relación con que no sea también mi madre alguien a quien a medida que pasan los años cada vez admiro más. Pero mi padre ha sido, repito, y lo siento mucho porque quizá no he tenido un amor suficientemente fuerte como para haber desplazado a mi padre de ser el hombre de mi vida. Es el hombre de tu vida. O sea, es recurrente la imagen de tu padre, que tu padre desgraciadamente se muere muy joven. Sí, mi padre se muere con 46 años, el 11 de abril de 1960 a las 4:20 de la madrugada. Nos despierta mi madre para decirnos que papá está muy mal, que vayamos a buscar al tío Antonio, que era su hermano y vivía muy cerca. Y eso me marcó de por vida, porque siempre decía mamá, nunca más volviste a dormir una noche entera. No me digas, nunca. Tenías 15 años. 15 años, exactamente. 15 años. Y hasta entonces, esos 15 años, ¿cómo son? Vas mucho, me dices, a las Fragas, a la zona de la Capela, que te encanta, porque te mandan allí a fortalecerte con los aires, porque eras una chiquilla de Viluchilla, sí, ¿no? Sí, comía muy poco, cualquiera lo diría hoy. Los que me conocen saben que es una de las cosas que más me gusta comer. Pues sí, esa infancia. Mi padre no era ningún blandengue, era un hombre que nos exigía mucho. Éramos dos hermanas, mi hermana Mari y yo, y mi padre era un hombre muy exigente. No era la familia esa en que la madre es la que tiene que poner todo la dureza y el padre, no, mi padre era un hombre muy riguroso en nuestra educación, en nuestros estudios, y mamá era siempre un poco como más acogedora, menos exigente. Pero los recuerdos de aquella época, todos son los de una familia con sus problemas, evidentemente, porque además mi padre era un emprendedor, lo que hoy se dice un emprendedor, que hacía multitud de negocios, y mi madre ya entonces, con él, incondicionalmente, ayudándole lo que podía y lo que no podía. Entonces,
Pues nosotros teníamos una vida, la verdad es que gracias a ese esfuerzo de mis padres, una vida que entonces se podría llamar, bueno, que hoy diríamos como de princesas, ¿no? No nos faltaba de nada, afortunadamente. Y yo pasaba una parte del verano, corría para ese lugar maravilloso que me emociona. Incluso hoy estuve allí, justamente en un entierro de una prima, y el cementerio de la Capela, que es un sitio muy bonito, está en un alto, y yo cuando entro no me da ninguna pena, me sonrío, porque en donde no hay un Vilariño hay un Salgado, sino un Permullo, un Piñeiro, un Arnoso, todos los apellidos de mi familia, porque casi todos somos parientes en aquel lugar. Sí, sí. Y allí he vivido años maravillosos, años que yo digo, algo que voy a decir, esto sí que probablemente no lo haya dicho nunca, pero fíjate cómo era yo y cómo vivía aquella vida de a capella, que yo que era una buena estudiante, llevaba mi curso aprobado y con buenas notas, no tenía que venir a hacer exámenes de septiembre, buena, no he dicho excepcional. Iba a la escuela de Honchel, iba con mis primos, que la escuela no había terminado allí, y yo iba y hacía los deberes. Luego, la verdad es que puede que tuviese algo que ver, que me gustaba mucho el hijo del maestro. Ah, Eso, yo creo que a eso lo puede mejor ser, había eso una puede ser cierta... también. Pero aún antes, cuando Sí. no estaba ese maestro, a mí también me gustaba. Yo digo, debo de ser la única del mundo que se levantaba temprano, además íbamos a pie, y yo hacía todo lo mismo que hacían mis primos. Entonces, y luego en casa, pues con mucha exigencia en los estudios, porque papá y mamá en eso fueron unos adelantados, aunque tenían 2 hijas, pensaron que iban a trabajar para mandarlas a la universidad. Y tú me decías que tu padre escribía muy bien, redactaba perfectamente, todos decías tú, hasta cuestiones notariales, hasta todo. Desgraciadamente, la gente de su edad no vive, digo, es natural que no viva, porque ya serían casi centenarios, sino algunos. Pero si algún familiar me está viendo, sabe que papá era el que se acudía para todo, porque era lo que dirían, no sé si les llamaban abogados de Silveira, porque mi padre no tenía estudios, pero era un hombre cultísimo, cultísimo, y de autodidacta, de que él aprendió las cosas en lo que leía y en lo que hablaba. Era un gran conversador también. ¿Y vosotros vivíais en Ferrol? No, nosotros vivíamos en nuestro rincón del alma, que es Santa Cecilia. Sí. Allí teníamos una casa familiar donde tenían un negocio mis padres, una tienda clásica, como aquellas que yo decía, mi pequeño Corte Inglés, lo digo hoy, porque allí mi madre... Había de todo, que era una maravilla. Y si no lo tenía, ya digo mi madre, porque ya después de morir papá, además de la tienda se encargaba más mamá, papá estaba más pues por fuera o en el bar o eso, y allí si no había una cosa se buscaba, se celebraba lo mismo una boda, que se hacía pues una olla de callos para venderlos o para lo que fuese. Y luego de ahí saltas a estudiar tu carrera a Madrid. Bueno, porque bueno, tu polleo, que diríamos, ¿no? Así, por ejemplo, es por aquí por Ferrol, Santa Cecilia. ¿Cómo era el Ferrol entonces? Pues mira, Ferrol era una ciudad que para los que no éramos del centro, era una atracción, hasta si quieres, con el atractivo de lo que no es del todo conocido. La gente que éramos de las aldeas, que así les llamaban, de los alrededores, pues éramos un poquito desclasadas, porque no pertenecíamos ni a las élites militares o ingenieros de Bazán, ni tampoco a la clase trabajadora de los trabajadores de Bazán, entonces éramos un poco, pues... Quiero decir, a la gente que vivía, o bien, no es correcto lo de la clase trabajadora, sino a la gente que vivía en Caranza o que vivía en Canido, que vivía con los que vivían en el centro de Ferrol y en los lugares de la gente más acomodada. O sea, afortunadamente no estabas encasillada en ninguna parte. No. Entonces te sentías libre. Es curioso porque eso luego lo diremos. Fue una de las cualidades que vieron en mí cuando me propusieron que me presentara a las elecciones. Pero era maravilloso porque no podíamos salir, teníamos que estudiar, y a mí me dejaban ir al cine una vez a la semana, una vez cada 15 días. Al Capitol, al Jofre, a la Avenida. No me dejaban ir ni al Madrid-París, ni al cinema,
No, porque eran cines que mis padres tenían miedo que tuviesen un ambiente peor, ¿no? Y después, lo que era fantástico, fantástico, y mis amigas del Instituto Concepción Arenal, a ver si alguna vez está viendo, Pili, Mari Carmen, Rosa, Bisi, etcétera, por segundo, por favor, que paseábamos por la calle Real. Tú no eres mucho más joven, pero tú sabes lo que era aquellos paseos domingueros, más del sábado. Llegábamos, íbamos de la Plaza de Armas a la Plaza de Amboaje y por el camino nos cruzábamos con los que nos gustaban. Y claro, pues había un cierto acercamiento, era maravilloso. Era maravilloso. Maravilloso. Era algo tan inocente y tan maravilloso. Y los bailes del mercantil o del casino, y nos divertíamos, nos lo pasábamos estupendamente, pues eso, paseando por la calle, yendo a ver una película, en momentos excepcionales en un baile de estos, y yo, como era de Santa Cecilia, pues iba a las fiestas de San Pedro, de Santa Cecilia, de San Juan, que eso era fantástico. Mi padre además nos ponía una hora, nos iba a buscar, y yo siempre digo que mi hermana y yo nos poníamos de acuerdo, y decíamos, va una, ¿no? Y entonces dice, ay, aún no vino Mari, pues la voy a buscar. Y a mi padre, que nos hacía lo peor que te puedes imaginar. Iba al palco de la fiesta y le decía al vocalista que las hermanas Vilariño que se presenten inmediatamente las dos, que nos daba muchísimo coraje. Pero yo tengo esos recuerdos, bueno, de antes de morir mi padre, maravillosos, porque eran muy inteligentes, muy capaces de conciliar la dureza, la exigencia en el estudio, con luego darnos lo mejor, lo que ellos consideraban lo mejor, dentro de lo que podían, como es natural. Y en aquel mundo muy libre y muy bonito y muy romántico y muy de cruzarse por la calle, de esas cosas que mucha gente lo dice y hoy hasta se echan de menos, por esa coquetería y ese encanto que tenía aquello, ¿no? Por supuesto. De repente te vas a estudiar a Madrid. Sí, además, lo primero ya... ¿Cómo te vas a estudiar a Madrid? Pues, ¿por qué? Mi padre, sí, antes de morir, y mi madre, que hablaban con frecuencia de eso, siempre decía que le tenía un poco de miedo salir a una ciudad tan pequeña como Santiago, en la que nos conocíamos todos, en la que iba a tener el mismo ambiente que aquí, y que me podía distraer de los estudios. Y que entonces querían pues algo más grande, más abierto, con más posibilidades. Y desde luego yo creo que por parte de mis padres fue un gran acierto. Mi madre lo mantuvo con un esfuerzo, porque además yo nunca tuve una beca ni ninguna ayuda, no por falta de calificaciones, sino porque al tener un negocio mis padres pues pagaban lo que se llama contribución industrial y nunca jamás me han dado una ayuda. No tenías derecho a lo mejor. No. Entonces mi madre trabajó muchísimo y con los esfuerzos que yo, pues bueno, no, ella vivió en soledad muchos de los problemas económicos que tuvo, que nunca nos contó porque pensaba que no tenía por qué amargarnos la vida, sino tirar para adelante. Y afortunadamente, pues yo me mandó a donde ella y mi padre querían que fuese y me abrió unos horizontes que no lo agradeceré nunca suficientemente. Fui a un colegio mayor estupendo, en donde hice muy buenísimas amistades, en donde tomé contacto, pues desde ir a los conciertos de la Orquesta Nacional, que nos mandaban entradas, conferencias, exposiciones, o sea, para mí se abrió un mundo de cultura impresionante. Impresionante. Y haces filosofía y letras, sí, y debes de coger entonces la universidad en pleno auge, un poco contestatario, ¿no? Porque... Sí, empezaron, vamos, yo tenía verdadero terror, porque además mi madre me decía, tú no te puedes meter en ningún jaleo, porque si te pillan y te echan, claro, nosotros no podemos. Claro, y además, y yo, a pesar de todo, conocí los primeros movimientos estudiantiles. Me acuerdo un tranvía que iba de Moncloa a nuestra facultad, a la de Filosofía y Letras, que estaba al final de la universitaria, se ponían una pandilla de estos universitarios revoltosos en un extremo del tranvía, otro en otro, y el tranvía bailaba y parece que se iba tremendo, y ya empezaban a tirar algunos crucifijos por las ventanas. Sí, o sea, que serían los 70. Y luego algunos no, 60 y algo. Sí. Algunos de los luego políticos con los que yo me encontré en el Congreso, unos mayores que yo y otros tenían que ser mayores, porque yo esto te hablo de cuando hacía primero o segundo, pues eran gente muy significada, Los Solana,
Javier Tusell, gente que era el propio Martín Villa, que estaba en el sindicato del SEPU, sí, sí. Y bueno, pues allí luego me encontré yo con algunas personas. Fueron unos tiempos apasionantes, la verdad. Y empezaban ya a ver una cierta posibilidad. Aranguren, por ejemplo, que estaba fuera, que pudo venir a dar algunas clases a la facultad y esas cosas. ¿Tamames era profesor en la universidad en aquel Pero entonces ya, o no? Sí, yo creo que sí, pero eran económicas, o sea que Tamames era economista, yo no tuve mucha relación con él. Bueno, pero no cabe duda que la Facultad de Filosofía era un poco un hervidero. La en de aquel Derecho entonces, ¿no? también. Más la de Derecho, a lo mejor por ahí, las dos. Y como empezaba políticas, Ajá. Fueron los primeros años de políticas. Y después, pues yo iba a la misa de Aguirre, del cura Aguirre, que era el cura rojo, del marido de la duquesa de Alba, que entonces era cura y decía la misa. Claro, jesuita en aquel entonces. Sí. Entonces fue un movimiento, y en el Colegio Mayor también. La directora del Colegio Mayor era una mujer extraordinaria, ferrolana, Vicky Eiroa, que era una mujer cultísima, me enseñó muchísimas cosas. Quiero contar una cosa también, que como estamos así estamos en casa, en un día de invierno y de mucha intimidad, yo pues cuidaba mucho mi ropa y todo, ¿no? Entonces me llamó un día para hablar con ella y yo llevaba una falda plisada y se me ocurrió, lo hice de manera que creí que no se notaba, le eché un poquito para atrás y cuando me senté me dijo: una señorita jamás levanta la falda para sentarse. Por ejemplo. O sea, estaba en todo. Son cosas que me quedaron grabadas. Y la primera vez que bajé al comedor, claro, entonces no era tan corriente que la gente de provincias fuese a estudiar a Madrid, y me encontré con... Fue casualidad, porque luego entraron otras que no, pero mira, las 6 o 7 primeras que entraron fueron las hermanas Marsilla y otras, que medían 1,80, 1,90. Mira, yo chiquitita como soy, encima de zapato plano, vestidita con un vestido corto, tal, yo me vi allí como... No existía como David el Nomo, porque... Y dijiste, ¿pero dónde estoy? Y yo dije, Dios mío, si todas son tan altas, ¿qué voy a hacer yo? No puedo tener ninguna amiga porque les daba por debajo del... Luego empezaron a entrar y las había como yo, y más bajitas incluso. Pero bueno, son estas cosas de mi entrada en un mundo apasionante. Gracias, y no dejaré de decirlo jamás, a la inmensa generosidad y el esfuerzo de mis padres y después de mi madre, que solita. ¿Y cuánto tiempo estás en Madrid, Nona? Pues mira, yo después, de una manera que todavía no sé cómo mi madre me lo consintió, mi grupo de amigas se marcharon todas a Salamanca porque no aprobaban el latín, eran maestras. Sí. Y entonces empezaron a hacer la carrera, el acceso que tenían como maestras para hacer, no me acuerdo cómo era la reglamentación. No sabía nada de latín y era imposible que lo aprobaran. Y entonces yo, como se fueron todas, pues se me ocurrió pedirle a mi madre si me dejaba. Y mi madre, fíjate, bueno, Salamanca tampoco era ninguna broma, Y mi madre me dijo, bueno, hija, si tú quieres, como yo llevaba muy bien los estudios y eso, y me fui a Salamanca porque se fueron ellas a Salamanca, tú fíjate. No es que me haya arrepentido, porque luego Salamanca tenía un mundo, fantástico, una base fantástica. En Salamanca también creo que he tenido el privilegio de estar en 2 de las universidades. O sea, desde el punto de vista histórico, de cultura clásica, pues, o sea, Fray León y Unamuno, en fin. Y una ciudad maravillosa. Claro. O sea, que parece que te impregna, ¿verdad? Entonces creo que no se puede pedir más en ese sentido. Y no me arrepiento de haberme ido, pero yo lo que sí me pregunto, qué buena era mi madre, Dios mío, que me dejó ir después de... Y por eso... O sea, terminas en Salamanca. Sí. Terminas en Salamanca y luego tu primer trabajo. Mi primer trabajo, yo cuando ya terminé la carrera, ya me fueron a buscar del colegio. Yo estudié hasta 4º de bachillerato en las Mercedarias. Ajá. Después me fui al instituto a hacer el bachillerato superior, porque las Mercedarias no tenían bachillerato superior, tenían escuela de magisterio. Y entonces, pues mira, terminé la carrera y a los pocos meses me vinieron a buscar a casa. Y empiezas a trabajar aquí en las Mercedarias como profesora de historia. Sí, de varias cosas. Siempre, pero bueno. Entonces no era como ahora, Sí. Daba clase de varias cosas, que también daba clase de magisterio. De latín podías de dar, lo que de caía. historia, de filosofía. Mi clase también en magisterio. Sí. Mira, de lo que caía dabas clase. Y desde luego yo hoy, por mi experiencia y por la de otros profesores, creo que esta superespecialización que pretenden algunos hasta para primaria me parece tremendo, porque las matemáticas de un niño de primaria las puede dar cualquier buen pedagogo.
no cualquier buen matemático. Sí, sí, sí. Para enseñar a sumar, o incluso las fracciones, lo que hay es que saber pedagogía y didáctica, porque ese nivel de... Y ahora todo tiene que ser... Hemos llegado, yo cuando en Madrid, además era curioso, porque la María, la carrera, la licenciatura María era licenciada en Historia de América, fíjate. Había esta historia en España, licenciada en Historia de América, y yo decía, Dios mío, con la historia que tenemos nosotros, que tendríamos que partirla en tropecientos trozos, va a haber una especialidad de Historia de América, pues entonces haga usted de medieval en España una licenciatura en Historia de América, que la Historia de América, como país empieza cuando llegan los colonos ingleses y lo que hay son tribus, es decir, que realmente es a finales del siglo XVII. Dios mío, si nosotros, aquella España prehistórica, de todo, desde Altamira... Que hay tanto que saber, ¿verdad? ¿Y entonces qué te parece ahora cuando están ya sacando la filosofía de los planes de educación? Pues mira, no te puedes cuando imaginar... te tiene que dar una pena espantosa. No te puedes imaginar la irritación que tengo, porque además a mí toda la vida me lo han explicado. La filosofía tiene mucho que ver con la enseñanza de la matemática también, son disciplinas muy ligadas, y el aprender la lógica que te enseña la filosofía, porque la filosofía es lógica, es metafísica. Yo entiendo que la gente no estudie metafísica, pero un poco de historia del pensamiento y algo de lógica, que te ayuda tanto, igual que pasa con el latín. El latín, la sintaxis latina es una ayuda enorme para el razonamiento matemático, y yo creo que ese menosprecio de las disciplinas clásicas a mí me da muchísima pena. ¿No será que es un poco, forma parte de una especie de proyecto que pretende hacer que los seres humanos cada vez seamos más bobos y pensemos menos por nosotros mismos? No quiero pensar que nos quieren hacer bobos, pero a veces... Oye, mira todo lo del internet y todas las nuevas tecnologías. A veces te digo que esto cuando lo han largado y nos tienen a todos, dale que te pego con el dedo, por algo muchas veces me lo pregunto, yo digo, pero qué empeño en sacar, en atiborrarnos de conocimientos, que es lo que no nos damos cuenta. Aquí se identifica el problema educativo siempre con la falta de recursos, con la falta de recursos. No hacemos un análisis profundo de cuáles son las causas del fracaso escolar. Y desde luego la falta de inversión educativa no. Porque me da mucha rabia, que no quiero llevar a ningún tema concreto, dar unas pinceladas, ¿no? Pero les aseguro, y lo pueden comprobar, que la inversión media de España por alumno está al nivel de los países más desarrollados de la OCDE. O sea, eso es una inmensa mentira. ¿Y dónde crees tú que puede estar, así como pincelada, uno de los problemas? ¿Por dónde empezarías Yo lo tengo tú? clarísimo, en la falta de un acuerdo básico sobre los planes educativos. Que hay demasiados cambios. Claro, es que además, si todo está inventado, mira, ya sabemos, echando un vistazo a Europa, sabemos de sobra que funciona, que planes de estudio funcionan, que no tienen que ser iguales, pero las cosas tienen que ir en una determinada dirección, y el chico tiene que aprender a pensar, y los atiborramos de conocimientos que olvidan al poco tiempo y que luego no les sirven para nada. Hay que darles cultura e instrumentos para aprender. Ahora, es lo que hoy se llama competencias, pero que hablamos mucho y escribimos muchos papeles con la palabra competencias y viendo cuáles son las que tenemos que desarrollar, pero luego no hay una evaluación del profesor. Mira, voy a decir una cosa que sé que va a molestar si nos están escuchando compañeros. Se habla mucho, pues por ejemplo, de Finlandia, que siempre aparece como en los primeros lugares. Finlandia, sí. Pero eso se puede aplicar a muchos otros países de Europa, ¿eh? Estamos dispuestos a que los profesores sean evaluados por los padres y que sean los padres los que deciden si se quedan a dar clase al año siguiente o no. Porque es eso. Claro, no son funcionarios. No son funcionarios. Entonces, hay una evaluación permanente del profesorado realizada por padres, hombre, también por el centro, por los padres, también por los alumnos. Pero es que no es de recibo que aquí pensemos que un profesor aprueba una oposición y ya tiene que ser funcionario de por vida. Ya sé que esto no gusta y que esto parece que es atentar contra la estabilidad en el empleo. El profesor, como el empleado de una
de un ayuntamiento que cumple con su trabajo, que lo hace bien, no tiene que tener ningún miedo. Yo no digo que se eliminen las oposiciones, ni que no digo eso, pero exagerando un poco las cosas, que lo que he dicho no es exagerado, tenemos que pensar que o hacemos una evaluación completa de todos los que intervienen en el sistema educativo, para saber de verdad que además de dinero también hay que poner talento, porque en infinidad de ocasiones el profesor no tiene siquiera la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, porque está encorsetado en funciones burocráticas, administrativas. Mira, ahora los que tienen que trabajar, los profesores, yo ya estoy jubilada, pero lo que tienen que trabajar los profesores en el ordenador es horas y horas y horas y horas para hacer papeles que se mandan, no sabemos a dónde, ni sabemos para qué, porque jamás, yo la única corrección que he visto en muchos años fue decir, en la programación de inglés también tiene que ir en gallego. Yo no daba de inglés, pero bueno, esa fue la única corrección que se hizo, que yo he visto que se hizo. Entonces, no, esto tiene que dar un giro radical y llegar a un consenso básico. Fíjate, yo no sé cómo irá la legislatura, pero por lo que parece vamos a tener muchísimos problemas, pero a mí me conformaría con que de ella saliese un pacto educativo. Grande por la educación. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y enseguida volvemos.